fuerte aplauso a la banda que ministró en esta mañana. Ustedes son increíbles. Se ven guapos, hoy se ven más guapos. Muy bien. Tú también, Rey, tú también. Puedes tomar tu lugar. Tengo tantas ganas de predicar este mensaje. Hoy el Señor me despertó en una de las mañanas de esta semana y me dijo audiblemente. Curiosamente yo casi es difícil que yo te pueda decir, escuché al Señor audiblemente. Él me habla por medio de sueños, Él me habla por medio de mis autoridades, Él me habla por diferentes formas, pero la realidad es que es difícil que yo te diga, escuché la voz del Señor audiblemente. Pero esta semana es de las primeras veces que yo escucho la voz de Dios diciendo: Josué, guarda tu espada. Yo tengo este mensaje para ti. Quisiera que me acompañaras a 2 de Samuel capítulo 15 versículo 14 al 15. Vamos a leer un par de versos antes de el mensaje. Entonces David le dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como se diga a su majestad, le respondieron los oficiales: nosotros estamos para servirle. Vamos a brincarnos hasta el versículo 23 al 26. En la Nueva Versión Internacional dice: todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó a marchar hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que estaban en el arca del pacto de Dios. Ellos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con su favor, con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca, el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced, pues Él puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Señor Jesús, desmenuza estos versos en nuestro corazón. Hoy te pido, Señor, que cada persona que está en este lugar pueda percibir tu presencia como yo la estoy percibiendo, Señor. Que cada uno de los que estén en este lugar, todos los que están en línea, puedes llevarse una porción específica de tu Espíritu, Señor. Hoy queremos más de ti y menos de nosotros, más de tu presencia, menos de la nuestra, más de tus gustos, más de tu unción, más de tu poder, más de tu esencia, más de tu corazón, más de tu amor, Señor. Menos metodismo y más relación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, trae a nosotros, Señor, el espíritu correcto para recibir este precioso mensaje, Señor, que viene de tu corazón, en el nombre de Jesús. Y la iglesia decimos: amén. David era rey de Israel. Estos versos a mí me colapsaron un poco, porque David está viviendo uno de sus momentos más complicados, una de las decisiones más difíciles. Absalón, su hijo, había levantado espada en contra de su padre, quería quitarle su reino. Es decir, su mayor opositor estaba dentro de su propia familia. Su hijo se había levantado junto con ejércitos a querer derrocar y querer destruir a David y destruir Jerusalén. En este momento, David tiene que tomar una decisión trascendental, y la decisión consistía en pelear y dejar que quizá mucha gente cayera en el camino hasta llegar al momento en matar a su propio hijo, o tiene que tomar la decisión de bajar la espada, guardarla y huir.
Esa es la verdad. Y David decide guardar su espada y retirarse de ahí. Quizás para muchos cuando leemos esto no tiene un gran significado, pues porque encontramos de pronto que David casi siempre tomó decisiones muy apegadas a un corazón que amaba a Dios y él escuchaba al Señor. Pero cuando lees con profundidad cada momento de la vida de David, te das cuenta de algunas cosas. Te das cuenta de que David era un hombre sangriento. David era un hombre de guerra. David era un hombre de mecha corta, y no le vayas a voltear a ver a nadie. David era un hombre de mecha corta, era un hombre. Miren, dice la palabra que mientras que David fue rey, rara vez estuvo en su casa, anduvo conquistando y anduvo en guerra casi todo el tiempo. Y quizás muchos de los que estamos aquí podemos preguntarnos ¿por qué David tomó esa decisión? ¿Por qué estamos pasando lo que pasamos? Y mira, hay muchas cosas que quizá pasa y no entendemos. Yo no entiendo un montón. ¿Por qué sufre gente? ¿Por qué muere gente? ¿Por qué enferma gente? Ahora estamos yendo a dar de comer al basurero municipal y después nos estamos pasando para la cárcel, y en las tardes, todos los viernes, estamos yendo a los hospitales públicos, y es fuerte vivir el dolor de los demás, ver el dolor de los demás, ver niños en el relleno sanitario que tienen a veces días sin comer. Es algo impresionantemente doloroso, y hay muchas cosas que yo no entiendo, pero hay algo que sí entiendo y que sí creo. Creo en la soberanía de Dios. Creo que Él sí sabe lo que está pasando. Creo que Él sí sabe lo que yo necesito mejor que yo mismo. Creo que no comete errores. Y es que hay algo importante que todo ser humano debe saber: que la vida no se trata de nuestros intereses personales, sino que la vida se trata de su reino. Se trata de su reino. David está diciendo: vamos a salir, vamos a escapar, porque lo importante no son mis intereses personales, sino lo importante es Sión. Lo importante es el reino de Dios. Lo importante es que la gente no sufra. Sión es una fotografía de la iglesia, del reino, de la familia de la fe. Lo importante no es lo que yo quiero, lo que tú quieras. Lo importante es el reino de Dios. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, porque a veces tenemos muchas preguntas, pero cuando tú entiendes que Dios es soberano, cuando tú entiendes que Él no comete errores, cuando tú entiendes que Él es justo en todas sus formas, cuando tú entiendes que la mente de Dios está más grande que la nuestra y que entiende cosas que nosotros no logramos entender, entonces podemos ser personas que caminamos conforme el reino, con temor de Dios, con respeto, basado en el amor de Dios. Mira, hay tres cosas que la Biblia habla de David, al menos tres cosas generales. La primera es que dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir esto: que si Dios amaba a la gente, David amaba a la gente. Que si Dios es un Dios perdonador, David era un hombre en su corazón perdonador. Número uno, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Luego podemos predicar un poco más de esto porque tiene mucho hilo de dónde cortar. Pero número dos es que él nunca adoró otros ídolos. Él siempre mencionó todo el tiempo que Jesús era su único Señor. Y número tres, David rehusó a levantar espada en contra de su familia. Él rehusó a levantar espada en contra de su familia. Esto no fue fácil, pues era un guerrero, él era sanguinario, era temperamental, impulsivo. En 1 Samuel 17 habla la palabra que David, antes de matar a Goliat, mató un oso con sus propias manos, mató un león con sus propias manos.
Y ese fue su entrenamiento para matar después a Goliat. No entendemos lo que esto significa, pero yo creo que es algo increíblemente fuerte. Peleó contra Goliat y lo mató con su propia espada. David siempre tuvo valentía para enfrentar a sus enemigos. El oso y el león representaban una amenaza para la economía de su familia. Y él dijo: yo no voy a permitir que nada amenace a mi familia. Yo voy a combatir primero a mi familia, porque Dios después me enviará afuera. Y es que ¿te has dado cuenta que estamos peleando tanto por las guerras de fuera y muchas veces estamos perdiendo las de dentro de nuestra casa? Estamos tan preocupados por lo que está sucediendo afuera en el mundo, con la moneda, con el Bitcoin, con lo que viene. Estamos tan preocupados por el COVID y no nos damos cuenta que la guerra más importante de nuestra vida, dentro de nuestra familia, la estamos perdiendo. Y hoy quiero hablarte un poco de esto. Muchas veces estamos perdiendo la batalla en casa. Y Dios me despertó una mañana diciéndome: Josué, habla a mi familia que es tiempo de guardar la espada. Puedes decirle a la persona con la que vienes hoy: es tiempo de guardar la espada. Tenemos que aprender a parar la pelea. David entendió que su deseo de venganza hubiera causado mucha división, terror, confusión, hubiera causado guerra civil y hubiera sido algo complicado. La pregunta es: ¿cómo hacemos cuando estamos viviendo un momento complicado dentro de casa? ¿Cómo hacemos para guardar la espada? ¿Cómo hacemos para detener la pelea? Puedes decir conmigo: no voy a pelear. Vamos a decirlo otra vez: voy a detener la pelea. Cada vez que te estoy diciendo guardar la espada, es decidir no pelear. Te quiero dar algunos puntos. Número 1, tengo que cambiar mi deseo de venganza. Tengo que cambiar mi deseo de venganza. Mientras haya un gran deseo de venganza en mi vida, seré un hombre violento que desafortunadamente estaré lastimando a la gente que más amo. Número 2, tengo que entender que hay cosas más importantes que mis sentimientos. Hay cosas más importantes que mis sentimientos. De hecho, una de las áreas de nuestra vida más vulnerables es nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Nuestra mente y nuestros sentimientos nos juegan constantemente una mala pasada. David tuvo que hacer lado sus sentimientos. David tuvo que hacer un lado su temperamento. David tuvo que hacer un lado eso que venía a su mente de querer emprender la batalla, para decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo? No se trata de mi agenda, no se trata de tu agenda, se trata de la agenda del reino. Todos tenemos una agenda y necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Voy para adelante. Número 3, necesito entender que la unidad atrae la unción. Dice el Salmo 133 que la armonía, la unidad, dice la palabra de Dios para todos, que es como el buen óleo, es el perfume, es como la unción. La unidad, la armonía atrae la unción. La mejor herramienta para la traición no es la venganza, sino la unción. Hoy Dios nos quiere enseñar a vivir en su unción. Y quizá para algunos de los que están aquí puede decir: ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? La unción es Jesús mismo en nosotros, por nosotros y con nosotros. La unción es el carácter de Jesús. Dice la palabra que la unción evidencia el reino de Dios en nuestra vida. Quiere decir que si nosotros queremos vivir el reino de Dios, ser un reflejo del reino de Dios, vamos a necesitar tener la unción en nosotros para evidenciar el carácter de Dios. La armonía, la unidad
es el primer recurso que menciona la Escritura para vivir en la unción. No son nuestras horas de oración las que nos atraen a la unción. No son nuestras horas en adoración las que nos traen a la unción, sino es la capacidad de vivir en armonía con la familia de la fe. Es la capacidad de conectarnos entre nosotros. Dice la palabra que hay 6 cosas que aborrece Jehová y la séptima que abomina su alma. De esas 7 cosas, más de la mitad tiene que ver con problemas entre nosotros. Hoy te quiero decir, es tiempo de guardar nuestra espada. Jesús derramó su sangre por mí, y lo último que yo debo hacer es estar levantando la espada en contra de los demás, utilizarla los unos contra los otros. Y es que les digo algo, este tiempo nos ha enseñado cuán dividido está el mundo. Un mundo dividido necesita una iglesia unida. Dije, un mundo dividido necesita una iglesia unida. Un Saltillo dividido necesita familias unidas. No es que tanto sabemos, no es que tanto conocemos, sino es que tanta unidad tenemos, somos capaces de generar en nuestra familia. He visto ministerios, pastores, familias dividirse por desacuerdos políticos, desacuerdos sociales. Es tan vergonzoso ver cómo pastores se pelean por qué partido político es el peor o el mejor. Es tan vergonzoso como padres e hijos se pierden la palabra por si votan por un partido o por otro. Porque la verdadera salida para este país no se encuentra en ningún partido político, sino se encuentra en el corazón de nuestro Señor. Podemos no estar de acuerdo tú y yo con muchas formas. Quizás mi camisa puede parecer algo fea para ti y para mí la tuya. No, ¿te crees? Quizás hay formas de hablar, si grito, si no grito, si aplaudo, si no aplaudo, si me gusta un partido político u otro. Podemos tener 1000 desacuerdos, pero hay algo mucho más importante que eso para ponernos en acuerdo, y es dejar que el reino del Señor se establezca en esta ciudad. Jesús no vino por los marginados, sino Él amplió los márgenes de este mundo para llevarnos a todos en unidad, llevarnos a todos a la unción. El amor genuino no espera que todos piensen igual. El amor genuino es aquel que está listo para generar paz en medio de la tormenta. Número 4, quiero platicarte una porción de la escritura que viene en Juan 18:10, donde llegan con el Señor Jesús. Llega el sacerdote y está el siervo del sacerdote. Llegan a confrontar a Jesús, y en eso llega el tremendo de Pedro y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Te digo algo, realmente si estudiamos bien esa escritura nos damos cuenta de que esa espada muy probablemente no iba hacia la oreja, sino iba hacia la cabeza. Y Jesús tomó ahí en ese lugar, en el Getsemaní, tomó la oreja, la pegó y le dice: Pedro, tú puedes tener la doctrina correcta, Pedro, pero con el espíritu incorrecto. Pedro, tú puedes tener la verdad en tu mente y en tu corazón, pero con un espíritu incorrecto nunca vas a lograr nada. Y le pegó la oreja. Dice la palabra, después de eso, que Jesús le dice a Pedro: porque todo aquel que mata a espada muere a espada. Y es que hay una regla
que le da sentido a la vida, es la regla de la siembra y la cosecha. Que todo lo que hacemos vamos a cosechar, vamos a comer de eso. Yo escucho la voz de Dios hablando en esta tarde, en esta mediodía, a la iglesia, a toda la gente en línea, diciendo: guarda tu espada en tu familia. Guarda tu espada. Número 5. Las batallas más grandes de nuestra vida no se ganan con la espada, sino se ganan con la cruz. Hay batallas de nuestra vida en las cuales no va a ser necesario que utilicemos versículos como si fuera una metralleta, sino va a haber momentos en nuestra vida en donde para ganar esas batallas vamos a necesitar aprender a morir. Dije aprender a morir. El creyente tiene que desarrollar una maestría en aprender a morir. Aprender a morir a mis anhelos, aprender a morir a mis formas, aprender a morir a mis métodos, aprender a morir a mis estilos, para que Él sea glorificado, para que su reino sea establecido. ¿De qué sirve tener tanta palabra en mi boca si al final tengo un espíritu que está estorbándole para que llegue a los corazones? Lo que necesito no es aprender a defender mis creencias, mis doctrinas, mi pensar, sino necesito aprender a morir. Número 6. Necesito querer que Dios bendiga a mis enemigos. Y esto es difícil, esto yo sé que es complicado. Me encanta cuando David sale de la ciudad y toma una decisión importante, y es que decide dejar ahí el arca. El arca representa la presencia de Dios. Y cuando leemos la historia nos damos cuenta que lugar donde iba David, lugar donde iba el arca. Y dice la palabra que David siempre tenía la victoria porque la presencia de Dios siempre lo acompañaba. Que Jerusalén, mientras que estuvo el arca ahí, Jerusalén fue próspero, fue bendito. Jerusalén era levantado, era protegido. Había una protección, una unción, una estrategia de parte del Espíritu de Dios para cuidar la ciudad. Lugar donde David iba, llevaba el arca. Pero lleva un momento en donde David dice: voy a salir de la ciudad, pero yo quiero que el Señor siga bendiciendo a mis enemigos quizás, y voy a dejar ahí la presencia de Dios. Y dice después: y si mi Señor quiere que yo vuelva a su presencia donde está mi hogar, yo volveré a alabarle. Pero si Él no quiere, quedo entonces en sus manos. Muchas veces nos vamos de casa, nos vamos de trabajo, nos vamos de negocio, nos vamos de la iglesia y decimos: les va a ir mal sin mí, porque yo soy, con una voz así tenebrosa, el elegido. Y te digo algo, ese es un pensamiento muy egoísta. David decidió bendecir aún a sus enemigos, a los que él consideraba en ese momento sus enemigos. Tú sabes que tu espíritu es el correcto cuando tú decides que a tus enemigos Dios los bendiga también. Número 7, y termino con esto: ser humilde. David se dio cuenta que tenía que ser humilde, dejar atrás el pasado, enfrentarse con su futuro, soltar cosas que tuviera que soltar. Dice la palabra: la blanda respuesta aplaca la ira. Y te digo algo, la humildad no tiene nada que ver con lo que yo pienso de mí mismo. La humildad tiene que ver con lo que yo pienso de los demás. ¿Qué tanto valor le estoy dando a los demás? ¿Qué tanto valor le doy a los comentarios de mi padre, a los comentarios de mi madre? Le digo: oh, ya vas a empezar otra vez con tus cosas.
¿Qué tanto valor le estoy dando a los comentarios de alguien más? Y ahí se mide mi humildad, y eso refleja un corazón correcto. Comiencen a ver. Y es que hay algo, y dice la palabra que Dios rechaza o resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Te digo algo, la ambición siempre será conquistada por la unción, y una persona con humildad siempre vivirá en la unción. Quizás este tiempo es complicado, quizás este tiempo es difícil, quizás te está costando trabajo entender hacia dónde vas, con quién vas y de qué forma vas. Quizás te sientes distraído, quizás has perdido el rumbo, quizás sientes algo en contra de alguien. Te estafaron, te robaron, te traicionaron, tus hijos hablaron mal de ti. Quizás hay gente que te traicionó, que te pisoteó. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Guarda tu espada. Tu persistencia en algún momento va a romper la resistencia. Persiste en la presencia de Dios, persiste en la voluntad de Dios, persiste en amar, persiste en perdonar, persiste en orar por aquellos que han hablado mal de ti, persiste en bendecir a tus enemigos, persiste en hacer el bien a aquellos que han hablado mal de ti. Y tú vas a romper con una resistencia que va a bendecir tu corazón, va a bendecir tu hogar, va a bendecir tu ciudad, va a bendecir tu iglesia, va a bendecir tu grupo, va a bendecir tu matrimonio. Te levantarás con poder en este tiempo porque has decidido romper la resistencia. Dice la palabra que las armas con las que estamos combatiendo este tiempo no son de este mundo. Si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes. Las herramientas que Dios nos ha dado son espirituales. Y hoy se va a romper toda oposición en tu negocio, en tu empleo, en tu familia. Esta semana, escúchame bien, esta semana vas a reconciliarte con tu mujer. Escúchame bien, esta semana vas a reconciliarte con tu esposo. Esta semana tus hijos volverán a tu casa. Esta semana tendrás noticias de aquellos que tienes años sin ver. Esta será una semana de reconciliación. Esta es nuestra batalla. Esta es nuestra batalla. Para este día nacimos. Para este día llegamos aquí. Este es tu tiempo. Este es tu momento. Este es un buen momento para decirle: Dios, necesito más de ti. Dios, decido guardar mi espada. Dios, decido morir. Así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas. ¿Cómo? Así peleo mis batallas. Vamos, iglesia. Así peleo.